Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Aquí seguimos con nuestra serie de las primeras herejías que vio la Iglesia. El día de hoy estamos trayendo una nueva herejía, ya hemos visto unas cuantas, pero vamos a hablar quizás de la herejía que tomó más fuerza en los primeros siglos de la Iglesia, luego del movimiento judaizante y del gnosticismo. Ujú. El día de hoy vamos a estar hablando del, ¿cómo tú lo dirías, Rafa? El marcianismo. Marcionismo. Vamos a hablar de este movimiento que fundó Marción, un líder que en su momento creció en la iglesia, un líder que se formó en las escrituras, pero luego se mueve de doctrina, se mueve de la ortodoxia hacia un pensamiento que le llega por medio de sus estudios de las escrituras. ¿Qué podemos y qué conocemos de Marción, de este personaje? Algo interesante, Rafa, Ujú. mientras yo leía y vi de su biografía, aprendía un poquito de él. Primero, la zona en la que él creció. Él creció en Sinope, que es en lo que hoy se conoce como Turquía, como el norte, noreste de Turquía. Interesante que muchos de estos movimientos gnósticos salen de estas regiones, salen tanto de lo que es Alejandría, lo que es el actual Turquía, Ujú. y él creció en esta zona. Marción era hijo de un obispo, era obispo, el obispo de esa zona, él era el hijo, o sea, estamos hablando, si tratamos como de traducirlo al lenguaje de hoy en día o lo tratamos de traer a nuestros días, hablemos de tal vez un líder local, como de una ciudad importante Yo creo de la yo creo que actualidad y que sea como hijo de esa persona. yo creo que quizás los que vienen de tradiciones cristianas un poquito más, tradicionales, como los Ujú. metodistas, los anglicanos, los luteranos, e incluso las mismas Asambleas de Dios se rigen por obispos regionales. Así que quizá piensen en eso cuando nosotros decimos la palabra obispo en este Imagínense contexto. exacto, como una región, un lugar, por ejemplo, yo vivo en Miami, hablemos de Ujú. la Florida, como el estado donde se encuentra Miami. Imagínense que esta persona es el encargado, el supervisor de las iglesias en Miami, y esta persona era hijo de ese, pues de este supervisor, de esta persona que estaba encargado de orientar, de llevar las iglesias y el orden de las iglesias en esta zona. Es muy interesante de que esta persona podemos, como te decía, como trayéndolo al lenguaje actual o a nuestra actualidad, es una persona que creció en el Evangelio, creció escuchando Ujú. las enseñanzas, participando Lo bautizaron cuando de, nació. lo bautizaron cuando nació, participó de las doctrinas de la iglesia, de la Eucaristía, posiblemente participó de los dones dentro de la iglesia. Sin embargo, a pesar de crecer, ser instruido, ir por este camino, resulta que en su andar o en su aprendizaje, en búsqueda de este conocimiento, él se encuentra con una pequeña lucha, vamos a decir, que luego creció bastante dentro de él. Y la lucha Empezó era a tratar de, desconstruirse. empezó a desconstruir su idea del cristianismo ortodoxo y empezó a tratar de explicar ciertas situaciones o dar validez a ciertos aspectos de la Biblia. Habíamos hablado en los episodios pasados, sobre todo cuando tocamos el tema del gnosticismo, como parte del gnosticismo, uno de sus pensamientos era un dualismo, algo entre una lucha entre el bien y el mal, entre lo corporal y lo espiritual. Sin embargo, Marción hace algo distinto. Él no cree en este dualismo, ¿verdad? De que la carne es mala, el espíritu es bueno y por eso la carne se puede hacer lo que quiera. No. Incluso muchas personas consideraron por un tiempo a Marción como alguien válido dentro del movimiento cristiano, como un movimiento que no era gnóstico, pero que estaba dentro del cristianismo. Él empezó dentro de su lucha por entender las escrituras. Cuando él iba al Antiguo Testamento, se presentaba con este Dios de guerra, este Dios que mandaba en cierta forma a que le ofreciesen sacrificio, un Dios que iba delante de sus pueblos destruyendo naciones, decimando pueblos, un Dios
que cuando se le desobedecía, lo que traía era castigo. Y él lo compara con este Dios en el Nuevo Testamento. Y él dice, aquí hay un problema. Aquí nos encontramos con dos dioses totalmente diferentes. Empieza un dualismo entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Algo interesante con esta parte, cuando él hace esta comparación, es que él dice, fíjate cómo en el Antiguo Testamento tenemos siempre el nombre de Yahvé, Jehová. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos un cambio, porque ahora lo conocemos como un padre de amor. O sea, es una persona que se entrega en amor en la persona de Cristo. Entonces, él hace esta idea o digamos, su tesis, lo que indica es lo siguiente. Están los dioses, dentro de estos dioses, Jehová, que tomó como posesión a Israel, tomó como su pueblo Israel, pero por encima de Jehová existe un Dios desconocido, un Dios mayor que se hizo presente por medio de Jesús. Resulta de que esto era una contradicción total a la ortodoxia, a lo que se conocía en el momento, donde solamente tenemos a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y él estaba aquí en cierta forma como introduciendo un concepto nuevo, de que este Dios del Antiguo Testamento posiblemente no es el Dios que se presenta en la persona de Jesús, sino que era otra figura de Dios, algo, un ser creado por debajo de Dios, y por encima de él se encontraba pues Abba, el Padre, el Padre de amor. ¿Qué tú, Tam- qué tú piensas de eso? También creo que de él, o sea, bueno, digo, la historia de la iglesia no es mi enfoque de estudio, pero obviamente hay que saberlo. Yo creo que también él fue parte de los docetistas, ¿verdad? Que él creía que Jesús, que él no era Dios en carne. Creo que era Mm. algo así, ¿verdad? También. Él entraba en esa herejía. Tengo entendido, tengo que en esa parte como que buscar más a fondo. No estoy consciente de que si él entraba dentro Ujú, del docetismo. Sí tenía como esta, o sea, por lo que conozco, como esta búsqueda, ¿verdad? De este dualismo entre un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo testamento. Testamento. Pero él sí afirmaba, en cierta forma, de que Cristo había aparecido ya en otras, Ujú. pues en otras ocasiones como un hombre ya formado. O sea, que sí pudiésemos decir que él entra como en esos aspectos que tú dices, como que no necesariamente era, digamos que Dios, sino que Hombre, era un hombre movido por ok, el poder del Espíritu. ok, ok. Habría que investigar un poquito más, pues, bueno, en fin. Lo que iba a decir con respecto a Marción es que Marción, por lo que se le conoce verdaderamente, ¿verdad? O el motivo principal porque es considerado un hereje, tú lo mencionabas, de que él rechazó la autoridad del Antiguo Testamento. Y es importante que situemos a Marción en el momento histórico en el cual él vive. ¿En qué momento él vive, Sam? Siglo Estamos segundo. hablando, estamos hablando del segundo siglo. Estamos hablando del segundo siglo. Todavía la nomenclatura Antiguo y Nuevo Testamento no existe, solo existen las escrituras y en su mayoría son las escrituras judías, lo que nosotros los cristianos posteriormente empezamos a llamar el Antiguo Testamento. Eh, También es interesante, ¿verdad? Que Marción, no sé qué lectura él tuvo exactamente, porque si no lee los profetas, si quieren hablar de que Dios no es amoroso en el Antiguo Testamento, miren a Dios básicamente rogarle a Israel que vuelva a él, a una relación. Miren cómo comienza el libro de Isaías: se convoco al cielo y la tierra, vamos a ponernos de acuerdo, si tus pecados fuesen como el carmesí, lo voy a emblanquecer. O sea, lean el libro de los jueces, de cómo Dios una y otra vez escucha a Israel a pesar de todo lo que hacen. Eh, entonces, o también la gente habla que Dios en el Nuevo Testamento no tiene ira o que no refleja algún tipo de violencia. Han leído el libro de Apocalipsis? Mm. Donde Jesús, el que tiene la espada en la mano y que va a declarar guerra contra todo aquel que se declare en contra de Dios. O la amenaza que le hace a la mujer jezabélica en la iglesia, no me acuerdo ahora, que le dice que dile a esa mujer que si eso no para, le voy a enfermar a ella y a sus hijos.
Eso se parece mucho al Dios del Antiguo Testamento, si tú me preguntas. Entonces, es una falsa dicotomía. Y Ujú. también otra cosa, o sea, la manera como Jesús se entendió a sí mismo, como él entendió su misión, fue a la luz de las escrituras judías. Él decía que él era el cumplimiento de la ley de los profetas, él era el fin de esa historia. Por ende, eh, todo aspecto de Jesús que nosotros empezamos a ver ahora con más claridad tiene sus sombras en el Antiguo Testamento. Jesús es la perfecta revelación de Dios, o sea, eso es lo que dice Colosenses, como Juan comienza su evangelio, pero no significa que Dios no se haya revelado antes en el Antiguo Testamento. El Dios del no Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Incluso Juan hace esta declaración de que nadie jamás ha visto a Dios, solamente el unigénito que ha descendido del seno del Padre lo ha dado a conocer. Juan sabía sus escrituras judías y sabía que en el Antiguo Testamento personas como Abraham, Moisés, Isaías habían visto a Dios de cierta forma. ¿Qué tal si lo que Juan nos está diciendo, que aquello que ellos vieron fue el Jesús preencarnado? Y lo interesante con esto es que fíjate que vamos a decir de que si hacemos un estudio exhaustivo, todas las profecías apuntaban a Jesús. Y es interesante de que Marción sí creía en Jesús. Y aquí es lo difícil, ¿verdad?, de esta doctrina y por qué tomó tanto poder, por qué tomó tanto auge, por qué creció tanto al punto de que fue un contendor bien, bien real para el cristianismo ortodoxo del primer, segundo siglo. Um, ¿Por qué? Él no necesariamente lo podemos considerar un gnóstico, porque no creía en una revelación nueva o que tú tenías que unirte a él para recibir una revelación. Incluso Marción creía que somos salvos por gracia, que éramos salvos por la gracia, por medio de Jesucristo. Es interesante de que él tenía este concepto ya desarrollado y que lo creía. Sin embargo, la diferencia con él, o lo que se tornó un poco complicado es, primero, como bien tú dices, la negación del Antiguo Testamento. Él desecha el Antiguo Testamento, toma el Nuevo Testamento, se mueve bajo las cartas paulinas y el Evangelio de Lucas. Tengo entendido de que era el único evangelio que él entendía que era válido. Él Ujú, rechazaba a los demás. Y se mueve bajo estas ideas. Al rechazar el Antiguo Testamento y no poder conectar esas profecías con el Nuevo Testamento, sin entender de que el Nuevo Testamento está hablando de este Mesías que era profetizado en Isaías, él no puede hacer esta conexión. Y su única forma o deducción a la que puede llegar es, tiene que entonces el Dios del Antiguo Testamento ser malo. Porque si yo ujú. rechazando esto, o sea, entiendo de que estos libros no son inspirados, ahora tengo que dar paso a un Dios mejor que el del Antiguo Testamento. Y creo que ahí es donde vino el gran problema pues, de inmersión. Es interesante que, como te dije, fíjate lo delicado que es esto, porque te introduce a la creencia bajo un concepto verdadero que era salvos por gracia. Él presentaba el Evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué pasa? Pero hace un cambio, le agrega un poquito más. Ya vemos en las escrituras como Pablo indica de que si un ángel o alguien le predica un evangelio distinto al que Sea yo le predico, anatema. que sea maldito, que sea algo maldito. En el caso de Marción, él agrega un poquito más. Como bien tú decías, él quitaba un poco de esa deidad de Cristo, le quitaba ese aspecto, ¿verdad?, de una encarnación, de la encarnación de Dios, quitaba el aspecto de este Dios que tiene un plan de redención desde el Antiguo Testamento por medio de Jesús. Y fíjate cómo aún presentando en un principio algo de verdad, agregarle algo más, termina haciéndolo una mentira. Y él presentaba una mentira bien atractiva para esas personas del segundo siglo. Porque ¿qué Mm, diferencia había ahora entre un gentil que creía en Marción y un gentil que seguía la iglesia ortodoxa? Ahora nosotros somos los principales, somos los primeros. Ya rechazamos completamente este judaísmo, por lo cual ahora nosotros pasamos a este primer lugar. Entonces, imagínate en el mundo gentil, en ese mundo, en el Turquía moderno, en ese contexto histórico, cómo esto posiblemente era más atractivo que una doctrina que venía de los judíos.
Sí, y también el momento histórico, porque ya el templo de Jerusalén había caído Ujú, y el Estado de Israel ya no era más. Y también habían pasado los edictos de los emperadores romanos en contra de los judíos. Los judíos vinieron a ser eh, la casta étnica menos apreciada en todo el Imperio Romano. Entonces, como tú dices, ya rechazamos sus escrituras y aparte de eso, el imperio los ha condenado. A quien quiera asociarse con esta gente. Y quizás de ahí ujú, empiezan a ser, aquí no te hacen una correlación exacta, pero pudiese ser que sabemos que eventualmente en la historia de la iglesia las relaciones judío-cristianas se astillaron bastante. Quizás uno de este sentimiento empezó a crecer a partir de esto de que en la iglesia las influencias de Marción de rechazar al judaísmo tocaron aún a cristianos ortodoxos posteriores a él. Y, y sí, y un poquito ahí as- más de él que es interesante y a mí me marcó mucho cuando leía de su historia, es que era una persona que al parecer era sincera, o sea, en cuanto a su búsqueda de Dios, en todas las descripciones que tenemos es que una persona que estaba buscando aprender. Incluso hubo ujú, un momento en el que él buscando, digamos que algún tipo um, de de tutoría de una persona que le enseñara, él se dirigió incluso donde Policarpo, uno de los padres de la iglesia, para que le enseñara a Policarpo de Esmirna. Pero al parecer, mientras ellos discutían, tenían sus debates sobre lo que Marción entendía, lo que entendía Policarpo, él termina diciéndole esta frase, porque él buscaba como reconocimiento. Muy importante, ojo con esto. Marción estaba buscando algún tipo de reconocimiento dentro del movimiento cristiano. Y la ¿en qué tipo de respuesta de validación? Policarpo, algún tipo de validación, la respuesta de Policarpo es, yo te reconozco, y le dijo, como primogénito de Satanás. O sea, lo que tú estás enseñando viene directamente, o sea, es nacido únicamente de Satanás. Y este pensamiento, o sea, a mí lo que me causa algún tipo de inquietud, y no solamente de inquietud, sino que me sigue sorprendiendo, es algo que hemos hablado aquí ya bastante. Uno de mis temas favoritos es la historia de la iglesia. Siempre ha sido como mi mayor atractivo, lo que es estos pensamientos filosóficos de principio y cómo pensaban las personas. Pero lo que más me atrae es cómo esta historia, y yo sigo diciéndolo, la historia no se repite, pero para mí es cíclica. Es algo que vuelve a revivir cuando nosotros la olvidamos. Ujú. El que olvida su historia está propenso a repetirla. Entonces es interesante cómo hoy en día pensamientos similares a lo que hemos visto de los gnósticos están resurgiendo, pensamientos como estos de Marción, donde hoy en día se está haciendo cada vez más popular la idea de que en el Antiguo Testamento se presenta un Dios y en el Nuevo Testamento se presenta otro Dios. La idea de que Jesús era un hombre movido por el poder de Dios, pero no necesariamente era Dios. A mí me sorprende mucho cómo estas ideas están resurgiendo y tomando popularidad. Cuando vemos en un principio a la iglesia enfrentándose a estas ideas, destruyéndolas, y yo considero que una de las razones por la que nos vemos hoy en día inundados en la iglesia con todo este pensamiento gnóstico, con esta numerología, con todas estas doctrinas falsas, como decía Policarpo, doctrinas de demonios, porque todo que le agrega al evangelio es una doctrina de demonios, maldito. Viene a raíz de que como cristianos hemos perdido el deseo de conocer nuestra historia, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, y Ujú. ver a lo largo de este periodo de tiempo a qué se ha enfrentado la iglesia. Tenemos este mal, y aquí voy a excluir a ciertos grupos, pero la mayoría de los cristianos, sobre todo en Latinoamérica, tenemos este pensamiento de que el cristianismo empezó hace 300 años, 400 años, que viene un poquito después de la reforma. Y desconocemos todo aquello que pasó antes, qué creían los cristianos, por qué lucharon los cristianos, por qué morían los cristianos. Y hemos entrado a un ambiente muy parecido al que vivían los gnósticos, muy parecido a lo que vivían personas como Marción,
donde yo busco en cierta forma estudiar por mi cuenta, estudiar por mí mismo y ver que Dios me revela en medio de este estudio. Lo interesante es que estas personas que tienen esta tendencia de buscar conocimientos por su propia cuenta o que buscan esta revelación por su propia cuenta, caen en un problema que lo hemos repetido varias veces aquí. Resulta que sus doctrinas, sus pensamientos, sus dogmas van contrario a lo que la iglesia ha creído por todos los siglos. Y como bien dice Rafa, su frase favorita, si es nuevo, no No es es bueno. bueno. Entonces, vemos cómo hoy en día estamos trayendo tantas cosas nuevas a la mesa que cuando las comparamos con estas luchas que tuvo la iglesia en el pasado, nos damos cuenta de que son totalmente falsas, totalmente erradas. Sí, y también, bueno, o sea, tú lo mencionabas hace un momento, uno está viendo ahora o sea, en Latinoamérica no sé tanto, pero sí en Estados Unidos he visto mucho la influencia de un tipo de neomarcionismo, bueno, Ujú, el hijo del pastor muy famoso de Atlanta, que murió recientemente, Stanley, ujú, Charles Stanley, creo que se llama, su hijo, se hizo popular hace unos años por decir, olvídense del Antiguo Testamento. ujú. Eh, ¿Qué más? O sea, también, por ejemplo, este tipo de iglesias súper, como digo, las iglesias súper pop, que quizás a la clara no lo hacen, pero pocas veces predican algo relacionado al Antiguo Testamento. Quizás no sean neomarcionistas en su credo, pero en su práctica sí están actuando de esa manera. Cuando no hablamos de la ira de Dios, cuando no hablamos de que Jesús es el cumplimiento de las profecías, pero ¿cuáles profecías son? Que Jesús es, que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas, pero nunca hemos tocado que son la ley y los profetas. Actúan básicamente, o sea, y cuando el énfasis es solamente en la bondad, el amor de Dios y que Daddy God, Que eran y las palabras que usaba Marción. ajá, que eran las palabras. O sea, y con esto no estoy diciendo con que decir Abba Padre esté mal, para que no nos vayan a escuchar mal, pero sí es cierto que estas ideas se están volviendo hoy en día. Estas ideas de que el Dios, de que no tocaba, ni siquiera tocamos el Antiguo Testamento, de que el Dios del Nuevo, Jesús es superior al Dios del Antiguo Testamento, cuando son la misma persona. Eh, sí es cierto que están resurgiendo en la iglesia. No sé si tú tienes casos más puntuales, o sea, sí sé el de Andy Stanley principalmente, eso lo pueden buscar, se hizo famoso hace unos años por eso, pero tú tienes algún caso más concreto. Sí, o sea, en todo el movimiento de lo que es, pues, estas doctrinas liberales dentro del pseudocristianismo o Ah, que se hacen claro, llamar claro, cristianas, claro, se mueven claro, por esa claro. línea, de Sí, entender sí, de que sí, hay sí. un Dios, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que es súper interesante de hacer esta conexión de que esta rama que sale del cristianismo lo que entendió fue eso, o sea, tomó esa misma doctrina de Marción y la llevó al máximo de este Dios de amor. Posiblemente podemos entrar dentro de ahí el mismo universalismo, de que al final un Dios de amor va a salvar a todo el mundo, no va a haber pago para las personas pues, que no lo aceptaron. Podemos entrar en muchas doctrinas que salen a raíz Sí. de este simple pensamiento. Entonces, es interesante que como cristianos estemos claros, ¿verdad? De estas cosas que la iglesia en cierta forma luchó, porque nos vemos enfrentados hoy en día con las mismas situaciones. Entonces, eh, es algo que nosotros tenemos que tener presente. Ujú. Sí, y también yo diría, o sea, wow, no sé cómo se me pasó lo de las iglesias liberales, de que ciertamente hoy en día, señores, a los que quizás viven en Estados Unidos, que nos están escuchando, usted se sorprendería la cantidad de iglesias, o sea, tradicionales, que sea la estructura por fuera es una iglesia luterana o una iglesia presbiteriana que se enfoca mucho en la belleza de sus templos, con una bandera gay afuera, o con un,
con esto no quiero meterme la pelea de egalitarios y complementaristas, pero una mujer con los cabellos pintados de morado, predicando el domingo en la mañana y literalmente hablar de Jesús, o sea, el Jesús que ellos predican hasta yo lo desconozco. Y si eso es con Jesús del Nuevo Testamento, me imagino lo que hacen con el Dios, o sea, con la revelación del Antiguo Testamento. Entonces sí, ese espíritu del diablo que no quiere someterse a la autoridad de las escrituras y ver las escrituras como una narrativa que comienza desde Génesis hasta Apocalipsis, cuya validez es completa, está metiéndose en las iglesias tradicionales, las que jamás pensamos que van a entrar en este tipo de cosas. O sea, los PCUSA, que es la iglesia presbiteriana americana, está terrible. La iglesia luterana en Estados Unidos también. Los metodistas recientemente se tuvieron que dividir. Los anglicanos, una rama del anglicanismo en Una Estados rama. Unidos también, una rama de la iglesia episcopal. Incluso ya esto está entrando a las iglesias carismáticas. O sea, no sé si tú sabes esta tradición, the Vineyard Ujú. Churches. Sí. Vineyard no hace mucho expulsó una iglesia porque empezó a aceptar las ideas liberales. Ya nadie se está salvando. Y Andy Stanley, que creo que era que es bautista del sur, recientemente dijo lo que dijo del Antiguo Testamento, de que tenemos que dejarlo a un lado. O sea, esto es una plaga que está bien presente en la iglesia protestante. Quizá en Latinoamérica, gracias a Dios en Latinoamérica somos más conservadores, pero sí estamos empezando a ver, bueno, ¿sabe qué movimiento? Las iglesias emergentes, ese Ujú. movimiento. También básicamente presentan un neomarcionismo en su práctica. Y en Latinoamérica he empezado a ver, o sea, gracias a Dios, la mayoría de las iglesias en Latinoamérica o son bautistas del sur o son Asamblea de Dios, y esos son los grupos más conservadores que tú puedes encontrar. Pero sí he visto iglesias no denominacionales, de las que llamamos las iglesias cool, donde Ujú. también puedo saborear en sus prédicas y en su cultura de iglesia este mismo pensar del Antiguo Testamento no es tan relevante, de que Jesús es la respuesta, y Jesús es la respuesta a muchas cosas, pero cuando te lo ponen así, siempre alármese, porque es la respuesta de qué. No, y qué Eh, interesante con eso, que es algo que cabe decir. Si no creemos, porque es una práctica común, yo sé que todos hemos pasado por ahí con el tema de las letras rojas, como, ay, las letras rojas porque eso fue Jesús, como que tiene mayor importancia que las otras palabras. Entonces lo que estamos dando indicación es que las otras palabras no son palabras inspiradas por Dios, o son palabras inspiradas por Dios o no son palabras inspiradas por Dios. Si son inspiradas por Dios, tienen el mismo peso. Tal vez estas letras en roja le podemos prestar atención de que Jesús las está diciendo, y creo que es la intención incluso de poner la fuente, el color, ¿verdad?, de las letras en roja, pero no es indicando que estas letras tienen mayor autoridad que otras letras mm, dentro de las escrituras, porque al final son palabra inspirada por Dios todas. Entonces, en conclusión de mi parte, sí tengo que hacer ese llamado nuevamente a la iglesia, a todos ustedes que nos están escuchando. Señores, conozcamos nuestra historia, la necesidad de saber de dónde venimos para evitar caer en este tipo de errores y no solo caer, poder darnos cuenta, poder saber cuál es este evangelio que me están presentando, que no es el evangelio que predicaron los apóstoles. Volvamos a la ortodoxia, volvamos a la verdad, volvamos al corazón de las escrituras, de saber exactamente qué era lo que nos hablaban estas personas, qué fue lo que ellos vieron y escucharon, de que estuvieron dispuestos a perder su vida por lo mismo. Y mm. conozcamos cómo la descendencia de estas personas luchó contra estas mentiras. Y seamos de aquellos que presentan batalla ante estas mentiras que están creciendo cada vez más en la iglesia. De mi parte, como el que se inclina más al lado de los estudios bíblicos, conozcamos nuestra Biblia, Mm. conozcamos bien nuestro Antiguo Testamento. Yo sé que si hay una parte que yo me he dado cuenta a través de los años, que es la parte o sección de la Biblia, que es la donde más somos negligentes, es en estudiar el Antiguo Testamento.
A nivel de porcentaje, el Antiguo Testamento es mucho más que el Nuevo Testamento. Y todo lo que el Nuevo Testamento enseña, sus bases, está en el Antiguo Testamento. Jesús se entendió a sí mismo, como dije ahorita, a la luz de las escrituras del Antiguo Testamento. O en vez de decir Antiguo Testamento, lo único que había en su momento, las escrituras. El Antiguo Testamento es tan Biblia como lo es el Nuevo Testamento. Génesis, Levítico es tan Biblia como Mateo es Biblia. Y no podemos separar ambas cosas. La razón por la que tenemos una escatología pobre es porque no entendemos el Antiguo Testamento. La razón por la que tenemos una visión pobre de Jesús y de su trabajo expiatorio y del mundo por venir es porque no tenemos un entendimiento de lo que la teología del libro de Levítico quiere enseñar. La razón por la que no entendemos por qué Jesús eh, se entendió a sí mismo como el Mesías, porque no entendemos el mensaje de Primera y Segunda de Crónicas. Y les invito a que lo investiguen y se darán cuenta cómo todo eso se conecta. O sea, no para el nuevo pacto, si hay un nuevo pacto es porque hubo un antiguo. Para entender el nuevo y sus beneficios, necesitamos entender el antiguo y los beneficios que tenía, las deficiencias que tenía y por qué necesitábamos un nuevo pacto. La trayectoria de que todos, desde Adán hasta el último de los reyes, todos los mediadores entre Dios y los hombres, fallaron hasta que llegó el perfecto mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Se lo dejo de tarea. Estudien su Biblia. Y nada, señores, esto ha sido todo por hoy. Otro episodio más, conociendo un poquito más de la herejía. Ahí nos vemos en otra entrega. Chao.